Tardes, sean todos bienvenidos. Realmente nos da mucho gusto tener tan numeroso auditorio. Este es el tercer año que empezamos a trabajar con el Seminario Permanente de Bioética. Es un foro abierto a todos aquellos estudiantes en cualquier nivel o académicos de cualquier área para discutir temas que consideramos son extraordinariamente importantes, desde luego en el mundo, particularmente en México y quizás especialmente en estos momentos. Platicaba ahorita con Arnoldo del terrible panorama que tenemos hoy en México, no solo por lo que pasa en Estados Unidos, sino por lo que pasa aquí mismo, que es terrible y que habla precisamente de esta absoluta necesidad de tener claros nuestros cauces morales, nuestros principios éticos. Por eso empezamos este seminario y lo empezamos con mucho entusiasmo, con la colaboración de un grupo de estudiantes, a quienes también agradezco ahorita puntualmente su colaboración. Si lo dejo para el final se me va a olvidar. Entonces Julieta, Latife, Paulina y Alejandra. Desde luego, el personal que nos apoya en áreas poco administrativas, como la maestra Gamboa, Sara López, desde luego a mi colega y amigo Arnoldo Kraus, y a todos los ponentes que vienen con nosotros cada mes a discutir, a exponer sus ideas, sus opiniones, y a discutir con ustedes los temas, porque el foro básicamente no es de que alguien se pare y diga sus conceptos y que ahí se acabe el punto. El tema y la forma en que está estructurado el seminario es para que todos ustedes participen lo más ampliamente posible. De repente eso se complica porque las participaciones se extienden, entonces trataremos de tener esto más o menos bajo control. Con esto como introducción inicial, le doy la palabra a… ¿Quién va? A Latife. Muy bien. Nada más algo que se le olvidó decir a Samuel. Hay dos presentaciones breves de dos de nuestras compañeras. La presentación dura 5 minutos y tenemos espacio para 2 o 3 preguntas del público que se deben hacer a las chicas que van a presentar. Y después Samuel Ponce de León presentará hoy más o menos 30 minutos y tenemos unos 45 minutos para preguntas. Entonces, hay espacio para 2 preguntas para Latife y para Julieta que van a presentar. Y algo que sí les pido encarecidamente es que quien pregunta no dé una conferencia, sino que pregunte escuetamente y en pocas palabras. Y que se presente, perdón, sí, como me recuerda Samuel, que diga su nombre y a qué facultad pertenecen. Ya, eso es todo, gracias. Hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de este año del seminario. Yo soy Latife, soy parte de la organización estudiantil. No sé si les recuerdan al principio, el día de hoy vamos a entregar las constancias del año pasado. Entonces, al acudir a 7 sesiones durante el año, son 11 sesiones en total, acudir a 7, les otorgamos una constancia de participación. Y quien no pueda venir a recogerlas hoy, les pueden avisar que pueden ir a las oficinas del PUIS por ellas. Bueno, Arnoldo y Samuel ya les explicaron la dinámica, porque ya les explicaron el tema de la sesión del día de hoy. Vamos a abordar ética en la industria farmacéutica, vamos a ver cómo conviven la industria, los médicos y los pacientes, cómo influye el interés económico de la industria en el desarrollo de fármacos y en aportar soluciones a los problemas de salud principales, y si es que puede haber un balance entre lo que a los médicos les interesa, que son los pacientes, y lo que a la industria le interesa, que es el dinero. Y bueno, para empezar les voy a presentar yo una noticia y Alejandra otra. La noticia que yo les presento es un caso de la India que fue muy sonado en todo el mundo, de una chica de 18 años con tuberculosis resistente resistente a todos los fármacos que tenemos disponibles ahorita para tratar la tuberculosis, y que los papás demandaron al gobierno de la India
para poder darle acceso a su hija a una nueva droga que se ha desarrollado para tratar la tuberculosis multiresistente, pero que el gobierno de la India tenía muy controlada su distribución. Esta droga fue desarrollada por Johnson & Johnson. La empresa farmacéutica decidió donar a países en desarrollo y países con bajos recursos durante 4 años, donar este fármaco, y también pues puso un tabulador de precios, es decir, que no va a vender el fármaco al mismo precio a todos los países, sino que esto va a depender pues de la capacidad económica de cada país. Pero el gobierno de la India, aunque ha recibido este tratamiento, no se lo está ofreciendo a toda su población, bajo el pretexto de que si lo usan a diestra y siniestra, puede aumentar la resistencia a esta última oportunidad que tenemos de tratar la tuberculosis. Pero, y entonces, pues los papás diciendo, oigan, es la última oportunidad que tiene mi hija de curarse, lleva 5 años luchando contra la tuberculosis, deciden demandar al gobierno para tener acceso a este medicamento. Entonces, de aquí, para ponerlos en contexto un poco, la tuberculosis es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. En 2014, 9 millones de personas se infectaron por tuberculosis y se estima que 1,5 millones de personas mueren al año por culpa de esta enfermedad. 200,000 personas mueren al año por tuberculosis resistente a todos los medicamentos que tenemos, o al menos más de 2 de los medicamentos que tenemos disponibles. Y en nuestro país, aunque está más o menos subdiagnosticada, se estiman que hay 15,000 nuevos casos al año de tuberculosis. Sin embargo, aunque es una enfermedad muy importante que afecta a muchísimas personas, pues afecta principalmente a países en desarrollo o que llamamos tercermundistas, ¿no? La India, China, México, Perú o Europa del Este. Y entonces, en los últimos 50 años, solo se han desarrollado 2 nuevos medicamentos, que es justo la bedaquilina, que los padres querían dar a su hija, y el Delamanid. Estos son medicamentos que apenas están en fase 2, es decir, todavía no se ha completado el desarrollo y la investigación acerca de estos medicamentos, pero ya han dado permiso la FDA y en algunos países de usarlos porque han mostrado eficacia, aunque todavía no se han puesto a prueba bien y todavía no están bien claros todos sus efectos adversos. Pero como son de las pocas opciones que tenemos, pues ya las están empezando a usar, aunque podemos decir que siguen siendo como casi experimentales. Y sin embargo, solo 2% de los pacientes que los necesitan tienen acceso a estos medicamentos justamente por su precio y pues porque, por un lado, si los gobiernos no piden a las farmacéuticas estos medicamentos porque están muy caros, pues a las farmacéuticas tampoco les interesa venderlos, ¿no? Entonces, pues el lado amable, como ya les dije, es que Janssen, que es esta filial de Johnson & Johnson, ha donado la bedaquilina y pues tiene su tabulador de precios, pero, y pues es un gran pero, estos precios siguen siendo muy altos a comparación de los medicamentos de primera línea y pues las donaciones tienen condiciones muy estrictas, no se donan a todos los países y cada país tiene que seguir como así una lista de criterios muy estrictos para poder donarlos. Ya que llegan las donaciones a los países, pues los propios gobiernos empiezan a restringir el acceso a su población a estos medicamentos, ¿no? Y de hecho en México pues no se han, ni siquiera están en las guías para tratar tuberculosis multiresistente. Entonces salen las siguientes como preguntas, pues a las farmacéuticas lo que les interesa es el dinero, entonces deberían estar ellas comprometidas a donar o a regalar o a bajar el costo de lo que a ellas les costó dinero producir. Y si a la industria no le interesa más que el dinero, no es responsabilidad más bien de los gobiernos invertir en más investigación y desarrollo de fármacos y no es tarea del Estado garantizar la salud o, como sucedió en este caso, vamos a llegar todos al punto en que tengamos que demandar al gobierno para poder tener derecho pues, a lo que nos corresponde. Y bueno, yo lo que digo es que pues definitivamente los gobiernos tienen que invertir muchísimo más en investigación y desarrollo y particularmente en enfermedades infecciosas, en prevenir infecciones, pero pues como vemos particularmente en nuestro caso y la noticia que salió esta semana sobre Veracruz,
cuando tienes gobiernos tan corruptos que prefieren comprar, no sé, yodopovidona en vez de clorexidina porque al corto plazo sale más barato, pues se vuelve un círculo vicioso y cada vez más difícil de controlar. Entonces, si tienen alguna pregunta. Hay espacio para 2 preguntas breves y hay 3 lugares aquí, si quieren, los que están parados, hay lugares adelante. ¿Quién quiere preguntar? Sí, por favor. Ahorita se me hace muy interesante. Preséntate nada más, por Sí, favor. soy el doctor Sandoval del INER. Yo te diría, ¿está obligado un gobierno a pagar un medicamento que está en fase 2? No, bueno. Pero también tiene, justamente en este caso, viendo ya los efectos positivos y la eficacia del medicamento, sí podrían al menos recibir las donaciones y no controlar tanto esta repartición de los medicamentos que son donados. Y sí, es como con el caso del Zika o de enfermedades que surgen de repente, a veces no te da tiempo de hacer completar todas las fases de los ensayos clínicos y tienes que darles alguna opción a los pacientes, ¿no? También, pues creo que debe haber un compromiso global y a escala local para controlar más los precios de los medicamentos y controlar más a las industrias, porque no es posible que los precios de el EpiPen que tuvimos o el medicamento contra la malaria, que de repente se dispararon 50 veces, también hay que tener un poquito como más de control en las le ayudo un poco a Latife. Yo creo que en fase 2 se puede probar el medicamento, aunque no ha llegado a fase 3, si esto quizás para la enfermedad o detiene que esta progrese más, simplemente por razones humanas y económicas, no esperar a que haya más enfermos, aunque no se haya comprobado la total eficacia y hayan fracasado otros medicamentos. Yo creo que las reglas se pueden romper y si la fase 2 va bien y se piensa que va a funcionar, yo creo que es adecuado saltarse los pasos tradicionales que tenemos. No se ha comprobado lo que tú dices, no se hace, pero yo creo que hay muchas veces que sí hay que romper lo que se conoce. Y una segunda pregunta para Latife. Sí. Bueno, yo soy Diana Gutiérrez de la Facultad de Química y me gustaría saber o indagar un poco en la cuestión de, en vez de estar viendo si un gobierno tiene controlado o no un medicamento de prueba, ¿por qué no se trató de incluir a esta persona en el estudio apropiado? Todos esos estudios en fase 2 obviamente se busca que tengan un cierto grupo poblacional en el cual se están probando y el fase 3 incluso tiene un número más grande de pacientes a los cuales se les da el medicamento. Entonces, creo que fue un tanto no innecesario, porque es muy importante que a la paciente se le diera el medicamento en su momento, pero sí me hubiera gustado indagar en por qué no se buscó que ella fuera parte del estudio en cuestión, en vez de tratar de demandar al gobierno y ver qué pasó con un medicamento que obviamente está controlado por el tipo de investigación en la cual se encuentra. Latife, quizás Samuel también puedes ayudarle. Latife, tú. A ver, de lo que leí justo en este caso, hubo un estudio justo en fase 3 en el que iba a participar México, de hecho, que se canceló, pero no sé por qué. Y del estudio que empezó apenas en 2016, pues también es cosa de los gobiernos tratar como de empezar a incluir a las personas, pero me parece que la India pues tampoco forma parte de los países que incluyen pacientes, más bien creo que son en Europa del Este. Entonces también ahí pues sí es como culpa un poco de todos. Bueno, desde luego el tema es extraordinariamente complicado, en particular el caso. Este caso es el caso de una mujer joven que tiene una enfermedad crónica, que la tiene en una situación de gravedad extrema. Ella puede fallecer en los siguientes 8 meses, entonces requiere su tratamiento lo antes posible. La situación de la burocracia de la India es que ellos tienen un flujograma de cómo administrar este medicamento. Tienen que, para poder liberar el medicamento, el sistema de salud de la India tiene que demostrar que la micobacteria que tiene esta paciente la identificaron y le demostraron que es resistente a todo lo demás para poder liberar el medicamento. Esa es la burocracia, así tiene que funcionar porque establecen un control para evitar
que se use ampliamente y que un medicamento que necesariamente tenemos que considerar como algo casi precioso se utilice sin control. Entonces, el tema es complicado. Ciertamente tendría que haber la facilidad, primero para tener una comisión que decidiera con agilidad el caso, podría brincarse todo este trámite. Desafortunadamente no funciona así y además recordemos que la India es un subcontinente que tiene más de 1.000 millones de habitantes y que cada región se maneja también un tanto autónomamente y pues no sé realmente dónde estaba localizada esta paciente, pero seguramente el protocolo lo estaban desarrollando en Nueva Delhi y ella podía estar en el sur de la India, ¿no? Y no tiene ni siquiera conocimiento el médico que hay un protocolo en ese momento. Sí, también era como un vía crucis porque, bueno, no me recuerdo el nombre de las ciudades, pero eran solo en 4 ciudades en las que el gobierno de la India estaba dando estos medicamentos. Entonces esta paciente pues no formaba parte de esas 4 ciudades y ella tenía que hacer viajes muy, muy largos para ir a hacerse justamente estas pruebas y llenar todos los papeleos necesarios, ¿no? Una paciente que lleva 5 años luchando con tuberculosis y que estaba en condiciones de salud muy graves y que además pues es un foco de infección, ¿no? Tener a pacientes así viajando por toda la India y por todo el país, o sea, sabemos que con que te tosen en el mismo lugar que nosotros, pues ya, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son como muchísimas cosas burocráticas. Una tercera y última pregunta, y si alguien tose del auditorio se tiene que salir. Hola, mi nombre es Armando Hernández del Instituto de Química. La pregunta es, ¿cuáles serían los riesgos que habría de probar este medicamento fuera del protocolo? Y entonces, para evaluar ambos casos, ¿no? de sacarlo del protocolo o no sacarlo, ¿cuál sería como el criterio para evaluar las implicaciones, ¿no? Porque a lo mejor la evaluación ética se tendría que hacer considerando ambos casos, los riesgos de hacerlo y no hacerlo. No nada más para la paciente, pero también para el desarrollo de un nuevo medicamento. Sí, pues bueno, la noticia terminó ayer y al final el gobierno accedió a darle el medicamento a la paciente. Pero pues de todos los, yo no soy experta en esto, pero de todos los comentaristas, particularmente de la Escuela de Salud Pública de Harvard y todos los que comentaron el caso, decían que era, yo no sé, me desmentirá el doctor Ponce León, que pues era como una exageración del gobierno decir que si le daban este medicamento iban a pues aumentar la probabilidad de resistencia, porque si no, la única forma de no desarrollar resistencia es no dando el medicamento, pero eventualmente tienes que dar el medicamento para probarlo. Claro, lo que pasa es que no es por el caso individual, pero sí evidentemente la autoridad debe de pensar, si rompo mi regla aquí, la voy a tener que romper en el número de veces. Entonces, de alguna manera sí hay que, el caso es muy complejo. Tendría que haberse hecho una excepción, desde luego, y en relación a la pregunta, en términos de riesgos, estos riesgos en estos pacientes hay que correrlos. El paciente tiene un diagnóstico muy grave, fatal en el corto plazo, entonces darle un medicamento que le podría mejorar, aunque tenga un alto riesgo, se justifica. Tendría que ser una decisión ciertamente de un comité, pero yo pienso que ese tipo de excepciones se pueden hacer y se deben hacer para poder salvar a una paciente, particular tuberculosis, que es una enfermedad que evidentemente se puede curar. Sí, y antes de la segunda presentación, sí, yo les quisiera comentar que la ética médica realmente crece así, con un caso que deja muchísimas preguntas y que estoy seguro que aquí en el auditorio podemos responder sí y no a las preguntas que hicieron los 3 compañeros del auditorio de formas diferentes. Por eso nos gusta la ética médica o la bioética en general, porque siempre nos pasamos diciendo que no es una ciencia exacta y que cada caso merece individualizarse y que merece muchas respuestas cada caso como este. Estoy seguro que discreparán de lo que dijo Samuel, de lo que dije yo y de lo que dijo Latife. Bueno, pasamos a la segunda breve presentación, que Julieta Gómez, no tú, Alejandra la va a hacer, sí. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Antes de dar mi noticia, quiero dar una precisión en cuanto al seminario. Como bien dijo Samuel, este es nuestro 3er año y hemos decidido darle un giro un poco más orientado a aspectos de ética médica, pero aclararles que nos compete a todos, sea la profesión que tengamos. Ahorita en las intervenciones vi que varios no eran médicos y precisamente es el enfoque del seminario, que sea un diálogo interdisciplinario en el que todos son bienvenidos. Entonces,
Bueno, mi noticia, elegí esta noticia, pero solo como para dar pie a lo que voy a argumentar. Esto salió hoy sobre cómo el dinero de las farmacéuticas alcanza a distintos actores involucrados en la producción de medicamentos, en la venta, como los autores de guías clínicas, a pacientes e incluso doctores, y que lo hacen hasta a través de redes sociales como Twitter. Esto solo lo uso para introducir en concreto a lo que quiero abordar, y voy a empezar con una cita del doctor Samuel, en donde él dice que la estrecha relación que existe entre las compañías farmacéuticas, los médicos y los pacientes es y seguirá siendo intrincada, profunda y permanentemente contradictoria. Esta la pongo porque es muy pertinente, y además pues Samuel hoy es nuestro ponente invitado e introduce muy bien la temática. También tengo otra cita del doctor Ricardo Páez, que es que el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos por la industria farmacéutica está obligado a servir no solo a intereses científicos o médicos, sino también, por supuesto, a la eficiencia económica. Esto es para tenerlo muy en cuenta a través de toda la presentación. Entonces, de lo que les quiero hablar es sobre el conflicto de interés derivado de las estrategias de marketing o mercadotecnia dirigido a médicos de parte de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en la noticia previa pues vimos algo más macro, ¿no? Pero yo quiero abocarme a algo que sucede muy en lo cotidiano y con actores involucrados así directamente, que es el personal médico, ¿no? A quienes la industria farmacéutica orienta grandes estrategias de mercadotecnia dirigidas solo a ellos, porque por un lado, si bien los pacientes pues son quienes compran el medicamento, o también las instituciones, pues el médico tiene mucho poder a la hora de prescripción, en la decisión y en la compra que se va a hacer. Entonces, ¿cuáles son los vínculos entre médicos e industria farmacéutica? Para esto entenderemos a la industria farmacéutica como aquella con la capacidad de innovación, desarrollo, manufactura y venta de nuevos medicamentos, es decir, es un todo que emprende acciones diferenciadas. Y, bueno, tener siempre presente que el interés científico de la industria farmacéutica, si bien está presente, emerge de un interés mercantil. Y bueno, esto en el caso concreto de los médicos, pues es a mayor prescripción médica, significa mayores ventas y por ende mayor margen de utilidades, es decir, ganancias. Y quiero abocarlo como en el día a día de la práctica médica, o cómo se les acerca la industria a los médicos a través de sus representantes médicos, que son personas que van directamente a visitarlos a donde estén ellos. Puede ser quizá desde la residencia médica, que se les acercan a las sesiones, a las clases, o que van a visitarlos, y por supuesto ya que están en sus consultorios como ya médicos ejerciendo o médicos adscritos en instituciones. Y tienen diferentes estrategias, ¿no? Pueden ofrecerles becas a cursos, becas a congresos, estar presente en convenciones, invitarles a comidas, cenas, a celebrar incluso cumpleaños, también a darles acceso a revistas médicas que serían muy costosas. Entonces estos representantes pues les brindan también el acceso a muchas revistas a través de las claves necesarias. También se hacen presentes en sesiones conjuntas, en hospitales, las cuales pues alguna compañía pues patrocina la comida o el servicio de café. Y otro ejemplo es que les pueden regalar libros, esto solo por mencionar alguna de las muchas prácticas y estrategias que tiene la industria para hacerse presente con los médicos. Y bueno, este tema de hacer regalos al médico, que es quien va a prescribir los medicamentos, pues trae un aspecto ético fundamental, que es el conflicto de interés, el cual podemos entender como un conjunto de circunstancias que ocasionan el riesgo de que el juicio profesional o las acciones relacionadas con un interés primario sean indebidamente influidas por un interés secundario, es decir, el interés primario de la profesión médica o del médico, que pues tenga la influencia directa del interés comercial de la industria. Entonces las reflexiones que pensé fue que, bueno, en esta coyuntura, la autonomía de los médicos para decidir la selección, prescripción de medicamentos y los tratamientos a utilizar,
pues debe tener un papel fundamental. Y las preguntas que surgieron fue, ¿es moralmente correcto que los médicos reciban regalos de parte de la industria farmacéutica? Y a cada médico en lo individual corresponde definir las relaciones comerciales y límites que impone a la industria farmacéutica. Gracias. Hay espacio para 2 preguntas para Alejandra o comentarios. Sí. Yo ahora lo que veo es que ya antes necesitaban mucho los visitadores médicos, ahora se quedan a nivel superior y ya no permea nada hacia los niveles básicos, bueno, hospitalarios de primer nivel. Y sí es cierto todo lo que acabas de decir, pero ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo te eximes de decir no a lo que me dicen las autoridades, no a lo que compran las autoridades, o el mismo paciente ya está muy condicionado a que tal medicamento es el que le hace bien, porque si le prescribes otro, definitivamente ellos mismos dicen, eso no me va a hacer, ni me hace, ¿no? Así dicen los pacientes. Entonces, ¿qué opciones se da en este caso a los médicos que en un momento dado no queremos entrar a este ciclo vicioso? Sí. Yo creo que es primordial primero que las médicas y médicos tengan muy claro el papel que ellos juegan digamos, en la prescripción de medicamentos, o sea, el papel que tienen real y el poder, ¿no? Obviamente las empresas y la industria se va a acercar a ellos, ¿no? Que ellos estén conscientes que ese acercamiento no tiene por qué traducirse en coerción, o sea, lo pueden usar a su favor. Si les dan acceso a revistas médicas que serían carísimas, pues bienvenido, pero eso no quiere decir que se anule su capacidad crítica, ¿no? Y su capacidad de dar alternativas a las personas al momento de la prescripción. Yo creo que es lo más importante, como tener presente de parte de los médicos el papel que tienen, el poder que tienen y la gran responsabilidad. Y ya pues también hay muchas presiones en las instituciones, pero pues siempre creo que la autonomía para el momento de la prescripción y el tratamiento debe estar presente. Y algo que yo podría agregar, así como hubo una política de cero tolerancia en Nueva York con Giuliani, hay algunas compañías farmacéuticas que tienen una forma de actuar de cero tolerancia a este tipo de cosas. Hay unas que han prohibido incluso los visitadores médicos, incluso las invitaciones a congresos, porque se ha prestado muy malas cosas. Hay una serie de estudios que se han hecho mal hechos por lo mismo, por la cuestión económica que hay detrás de esto, y algunas compañías que sí tienen códigos de ética muy fuertes están tratando de quitar todo este tipo de estímulos. Incluso hay unas que han quitado los visitadores médicos, pero esto también tiene unos bemoles un tanto tristes en México. Hace unos años yo leí un artículo, creo que del doctor Lipschitz en México, en donde hacían un análisis y un estudio de dónde estudian los médicos generales, y era terrible ver la lectura que hacía. Muchos estudian de los panfletos que dan los laboratorios, de ahí se nutren los médicos generales. No tengo ningún desprecio por los médicos generales, pero eso fue el resultado del estudio, que parecería que sirven los visitadores médicos porque entregan folletos donde hablan del medicamento. Claro, no lo aceptamos, pero es una triste realidad y hay un estudio publicado al respecto que no es desdeñable. ¿Alguna segunda pregunta del allá atrás? O hay dos muy rápido, por favor. ¿Se ayuda a las poblaciones? Di quién eres. Mi nombre es Oscar Omar. Estudio en la ENEO y ayuda a las poblaciones el tener industria farmacéutica, sí incentiva como el crecimiento de la población. Pues digamos, en la práctica la industria sí es quien tiene más capacidad para desarrollar medicamentos, también es no necesariamente que invierta más en investigación, sino en publicidad, pero pues sí que tiene un poder increíble para el desarrollo. Samuel, ¿tú quieres? No, desde luego, yo creo que es fundamental la industria. En el modelo económico en el que está el mundo,
La industria farmacéutica es la que realmente ha finalmente permitido cristalizar el conocimiento en tratamientos. Lo vamos a ver más adelante, pero desde luego es muy importante. Y algo rapidísimo que agrego ahí es que más o menos el 30% del medicamento que se paga en la farmacia proviene de la propaganda que hacen las farmacéuticas. Eso también está bien comprobado. De 10 pesos que te cuesta una medicina, 3 pesos fueron por propaganda que hicieron las compañías farmacéuticas. Creo que hay una última pregunta. Yo soy Teresa Ordorica, soy socióloga y mi pregunta es en relación a la propaganda. En nuestro país está prohibido la propaganda directa al consumidor, que sí está en Australia y en Estados Unidos. Entonces la propaganda está toda alrededor de médicos y farmacéuticas. Mi pregunta es, tengo dos. Una, ¿por qué esto se rompió en el caso del Viagra? Porque sí, de repente vimos hace algunos años salir 3 anuncios de Viagra, de Sherin Plow y otras 2, que parecían contravenir esta ley. Y la segunda, si es una ley acertada en su opinión, que no haya una propaganda directa a los consumidores. Bueno, sí, yo pienso que no debería de haber una propaganda directa a los consumidores, porque genera expectativas, por un lado desmesuradas, y por otro lado presiones económicas también muy importantes. El caso del Viagra realmente es un poco cómo ha evolucionado la mercadotecnia, porque de hecho se aprendió de la epidemia de SIDA que los propios pacientes podían concentrar un gran poder en sus grupos. Fue exitoso el modelo de los pacientes con VIH, que hoy es el sistema de atención en México que mejores resultados tiene cuando hablamos de los pacientes. Se hace ahora lo mismo también para tratamientos de hepatitis C. Se busca a los pacientes y se hacen clubes de enfermos para que incluso también en reumatología, también clubes de pacientes con enfermedades reumáticas, para que ellos se conviertan en grupos de presión para básicamente ejercer sobre las instituciones la presión para que incluyan el medicamento que piensan que puede ser útil en los formularios. Esto yo no diría que es malo, pero es una nueva estrategia de mercadotecnia que involucra un abordaje directo de la industria con los pacientes. De alguna manera lo que favorecen es el empoderamiento del paciente para que ellos reclamen una terapia particular. Y solo… En el caso del Viagra particularmente es complicado porque no es una situación de enfermedad propiamente. Podríamos decir que afecta la calidad de vida. Y agregaría que pues aquí hay un hueco, ¿no? Porque en realidad la industria no es un problema no poderse dirigir al consumidor final, que sería el paciente, porque lo hacen a través del médico, que se convierte en muchas ocasiones en una especie de promotor indirecto, ¿no? Entonces allá hay un hueco enorme. Yo agrego algo último, rápido. Doctora Ordorica, te digo algo rapidísimo. Hay una invención de un término de un periodista científico australiano muy bueno que se llama Ray Moynihan, que él inventó un término que se llama disease mongering, que más o menos quiere decir crear enfermedades, inventar enfermedades o urdir enfermedades. Si ustedes ven la televisión americana, el 30-40%, no sé exactamente, de los anuncios de la televisión son sobre medicamentos. Este urdir, inventar o crear enfermedades ha hecho que los pacientes que escuchan los síntomas hagan de sus síntomas un signo, de sus signos una enfermedad, y así los van cooptando. Hay una escala de sentirte un poco mal, te sientes más mal porque me lo están diciendo en la televisión y acabas comprando enfermedades. Esto tiene mucha repercusión, le llaman disease mongering, y es la creación o la invención de enfermedades, que es algo muy serio, muy cierto, y que tiene que ver, por supuesto, con la propaganda muy bien hecha de los medicamentos. Les recomendarían que lean estos artículos de Ray Moynihan. Bueno, ahora pasamos. Quizás nada más sobre el tema, porque es muy interesante esto. Quizás una de las culminaciones de esta estrategia de mercadotecnia es la aparición de medicamentos para estimular el deseo sexual en las mujeres, y entonces ahora hay todo un desarrollo teórico de que hay un gran número de mujeres que podrían necesitar este tratamiento
cuando en realidad es algo que propiamente está diseñándolo la industria, está construyendo esta necesidad para que eventualmente haya un mercado razonable. La realidad es que sí. Lo lanzaron con 2 nombres en Estados Unidos y ha sido un fracaso Sí, claro. rotundo, porque las mujeres no ponen su desarrollo sexual como un problema biológico. Entonces lo lanzaron con un nombre, no sirvió, lo lanzaron con otro, es una diferencia sustancial al Viagra, es diametral. Es para aumentar el deseo sexual. A Samuel se le olvidó decir que casi siempre es culpa de algunos hombres. Casi siempre. Casi siempre. Bueno, aquí hay 3 lugares y ya pasamos a la presentación de Samuel. Y hay aquí lugares, si quieren, hay 3, 4 lugares libres, los de atrás. Buenas tardes, yo soy Julieta, igual parte de la organización estudiantil, y les presentaré una breve semblanza de nuestro ponente, el doctor Samuel Ponce de León. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la residencia de Medicina Interna y posteriormente Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, realizó la maestría en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria, y me gustaría comentarles algunas de las grandes aportaciones que ha hecho el doctor en salud pública. Propuso y desarrolló hace más de 2 décadas el programa de vigilancia y control de infecciones nosocomiales en el Instituto de Nutrición, pionero en esta labor, el cual se pudo extender a múltiples instituciones en todo el país. Participó en la estructuración de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que cuenta actualmente con 150 hospitales y la cual fue una clave para la elaboración del proyecto de la norma oficial mexicana para la prevención y control de infecciones nosocomiales. Creó también la unidad de vacunación de adultos y la primera clínica para viajeros. Cabe destacar la participación del doctor Ponce en el inicio de la epidemia de VIH-Sida en México en 1982. Los primeros casos identificados los atendían en el Instituto de Nutrición, y desde entonces él inició una intensa actividad de atención y de investigación, la cual permitió mejorar paulatinamente los tratamientos. También organizó la primera unidad de atención especializada para enfermos con SIDA, y desde un inicio estuvo muy metido en la educación sobre los aspectos clínicos, pero también los asuntos éticos, ante el rechazo no solo social, sino también del personal médico ante los pacientes con VIH-Sida. También ocupó la dirección del Consejo para la Prevención de SIDA y de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. He estado en múltiples comités nacionales e internacionales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, y siempre muestra un interés constante en la formación de investigadores clínicos en el área de enfermedades infecciosas y prevención de infecciones. Es miembro del Colegio de Bioética y fue jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, el cual aborda los principales problemas de salud en México y propicia un acercamiento de la investigación entre las diferentes líneas relacionadas con la salud, con el objetivo de ofrecer soluciones a los problemas prioritarios de la salud de nuestro país. Entonces, démosle la bienvenida. Listo. No, esta es la última. ¿Cuántas son? Con esta la paso, ¿verdad? Muy bien, pues de nuevo buenas tardes. Gracias por esta amabilísima presentación. En mi presentación espero que no lleve demasiado tiempo, y lo que busca básicamente es provocar al auditorio. El tema es ética en la industria farmacéutica y de eso vamos a hablar. Es fácil desde alguna perspectiva dar una conferencia sobre la industria farmacéutica y hablar del monstruo que engaña a los médicos y que se aprovecha de los pacientes, cuando ciertamente yo pienso que no es tal cual esta situación.
Desde luego, en el proceso de salud, de enfermedad, la medicina se acompaña de diferentes actores para poder dar un tratamiento correcto para los enfermos cuando es posible. Y estos actores, dentro de estos actores, uno de los principales es precisamente la industria farmacéutica. Lo veremos un poco más adelante, pero finalmente es esta industria la que concreta el conocimiento del desarrollo científico y permite que, como parte de un larguísimo proceso, uno pueda darle a un paciente que llega al consultorio con cualquier molestia un tratamiento que lo puede mejorar rápidamente o eventualmente o curar también. No son los únicos actores, desde luego. Hoy los seguros médicos tienen también un rol muy importante. Desde luego las instituciones de seguridad social tienen también un papel muy importante. Pero déjenme empezar, y cuando entraron ustedes les dieron algunos los que alcanzaron, una encuesta, en donde el objetivo es pedirles a ustedes que califiquen del 0 al 10 su percepción de las siguientes industrias, que son las que están aquí mostradas y que seguramente no vamos a tener oportunidad de revisar, pero ustedes traten de hacer el ejercicio rápidamente y califiquen cuál es la industria que les parezca a ustedes la mejor dentro de esta lista, y esa le pondrán 10, y cuál es la peor, y a esa le pondrán 0, y en ese rango, pues, ¿dónde quedaría la industria farmacéutica? Cuando se han hecho este tipo de encuestas en diferentes países, en Estados Unidos fundamentalmente, esta encuestadora Gallup, que es muy conocida internacionalmente, resulta que la industria farmacéutica queda catalogada pues por abajo de una lista de 35 industrias más o menos. Y de alguna manera para mí es, bueno, no es difícil de entender, pero pienso que ciertamente quizás no es justo, pero es parte de lo que vamos a discutir. Simultáneamente, en la misma hoja, tienen ustedes anotados todos estos códigos. Seguramente los que llegaron temprano y tuvieron tiempo de ver su internet en su teléfono, ya saben a qué se refieren todos estos códigos, los que no lo sabían. El punto, y lo traigo a colación también para que pusieran a qué se refiere el Código de Nuremberg, la Declaración de Lisboa o el Tratado de Tlatelolco, un poco para conocer cuál es la situación de todos aquellos que están interesados en la bioética, sería el caso de este auditorio, de los médicos en otro ámbito, porque de hecho debo decir que estas preguntas y básicamente sobre los códigos, lo tomé de una investigación que hizo mi hermano hace como 15 años, en donde exploró en diferentes niveles cuál era el grado de conocimiento sobre estos códigos, como un indicador de dónde están, qué tanta información tienen los médicos para poder lidiar con los temas que le presenta la industria a la medicina. Porque habitualmente cuando se habla de industria farmacéutica y medicina, se plantea que el médico es víctima de los engaños de este terrible monstruo que es la industria farmacéutica. Y los médicos somos unos pobres desamparados que no nos queda más que aceptar la pluma, el regalo, el congreso, la invitación y asumir que, vamos, llegar a los extremos en donde se prescribe un determinado esquema de tratamiento y enseñar la copia de la receta para que le den dinero a los médicos. Esto, desde luego, y afortunadamente, como lo señalaba Arnoldo, es una historia que se está acabando. La gran industria farmacéutica tiene muy claramente establecidos una serie de códigos que impiden que estas cosas se hagan regularmente. Hay otro tipo de problemas, un poco en el diseño de investigación, en donde puede haber sesgos importantes, aunque en todos lados hay sesgos. Decía Siddhartha Mukherjee en un libro reciente que se los recomiendo y es muy bueno, sobre las leyes de la medicina. La primera ley es que
el experimento perfecto tiene el sesgo perfecto. Entonces, todo tiene sus limitaciones. Pero traía a colación entonces los códigos para decir, bueno, para poder contender con toda la complejidad que nos puede representar en algún momento la mercadología que maneja la industria farmacéutica, pues tenemos que estar bien plantados. Somos profesionistas, no estamos esperando a que nos venga a decir el representante médico, o no deberíamos estar esperando, qué es lo que vamos a prescribir a nuestro próximo paciente con tos. El hecho, como dice David Blumenthal, y lo cito en alguno de los artículos que se les enviaron como material, lo cita él, de ahí lo tomé, es que cuando una gran profesión y las fuerzas del capitalismo interactúan, el resultado frecuentemente es trágico. Y esto es cierto, y lo vivimos, y lo vemos en casos en donde efectivamente no hay medicamentos por situaciones económicas. Un caso que es particularmente revelador de esto es una situación que ocurrió fue en 2015, finales de 2015, cuando un empresario, no sé si es norteamericano, pero vive en Estados Unidos, un joven empresario, decidió comprar una empresa farmacéutica que era la propietaria de un medicamento que es extraordinariamente útil para tratar para paludismo y para toxoplasmosis, que fabricaba pirimetamina, Daraprim, y compró la compañía que fabricaba Daraprim. El Daraprim costaba, por decir algo, $20 al mes. Él compra la compañía, tiene la patente del producto de alguna manera porque es un medicamento muy antiguo, y el medicamento sube 500% de precio. Esto realmente causó un revuelo, no solo financiero, sino en muchos ámbitos en la academia en Estados Unidos. Entiendo que está siendo ahorita inversionista sujeto a varios juicios por diferentes motivos, pero el Congreso incluso tuvo que intervenir. Hoy por hoy, los pacientes siguen pagando creo que $750 por tratamiento. No lo han podido cambiar. Está en pleito legal el asunto. Pero este es un ejemplo de estas situaciones trágicas en donde el capitalismo aprovecha una situación para obtener unas ganancias salvajes. Pero también el otro extremo es cierto, y yo diría, cuando una gran profesión y las fuerzas del capitalismo interactúan, en ocasiones el resultado puede ser extraordinario. Y veremos algunos casos más adelante. El hecho es que los principios de la práctica médica, no dañar, procurar el beneficio de los pacientes por encima de cualquier otra cosa, buscar la justicia en la atención médica y respetar la autonomía de los enfermos, son principios de la práctica médica. No son los principios de la industria farmacéutica. El respeto por las personas, el principio de beneficencia, el principio de justicia, nos atañen directamente a los médicos y nosotros somos los responsables de mantenerlos, sostenerlos y a partir de ahí defender incluso a nuestros pacientes a través de tener una reflexión lo más adecuada para buscar el beneficio del paciente. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos que le aplica a la industria farmacéutica? La industria farmacéutica, y ya lo señalaban en un principio, se crea para generar dinero, para generar riqueza. Y esta riqueza la genera a partir, evidentemente, y por eso de alguna manera cuando se comparan industrias, sí no me suena bien que sea esta industria la que queda más mal parada, por más que tenga una serie de taches muy grandes. Porque evidentemente, pongamos, ¿qué pensarían ustedes que es mejor, la industria automotriz o la industria farmacéutica? ¿La automotriz? ¿No? Porque oímos muchos problemas de la industria farmacéutica, pero por ejemplo, acabamos de enterarnos de los problemas de la Volkswagen engañando a todo el mundo con sistemas de control de contaminación que no existían.
y lo mismo está pasando ahorita con Chrysler. La industria de alimentos, que nos ha educado a comer azúcar, que nos dice y que paga institutos de investigación para poder asegurarnos que el azúcar no es dañino. Entonces, finalmente, la industria farmacéutica tiene una responsabilidad ante sus accionistas. Esa es su principal responsabilidad, entendámoslo claramente. Recibe dinero de accionistas, ellos lo invierten para generar conocimientos que están encaminados a atender problemas de salud. El éxito mayor que puede tener una industria es encontrar un medicamento para un problema que es global. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, obesidad, porcentajes muy grandes de la población la tienen, y si encuentran un medicamento que sea extraordinariamente efectivo y que pudiera ser barato, no tendrían que darlo seguramente muy caro. El problema es que desde luego los análisis financieros van más allá de lo que yo estoy diciendo. Y desde luego también tiene que tener claro que hay una responsabilidad ante la sociedad y ante la medicina, en donde lo que ellos producen tiene que ser seguro y tiene que ser eficaz. Finalmente, aquí podríamos también agregar otro punto y pedir o exigir que fuera accesible, pero esto es extraordinariamente complicado, porque lo que es accesible para Ecuador no es accesible para Burkina Faso, y lo que es accesible para Canadá no es accesible para algún país asiático. Entonces, es complicado, y además en la ética de los negocios y en el mundo del capitalismo salvaje, lo que tienen que obtener la industria es la mayor ganancia posible. Entonces tenemos que llegar a un punto en donde el que tiene que tener la posibilidad de medir cuál debe de ser la ganancia tendría que ser, por un lado, desde luego, el médico, aprovechando el poder que finalmente le da a ser el prescriptor de los medicamentos, pero también el Estado. Sin embargo, el Estado tiene poco que decir cuando no invierte en este tipo de desarrollos. Es solo la industria la que corre los riesgos. Desarrollar un medicamento, lo vamos a ver un poco más adelante, es extraordinariamente caro. Y finalmente, cuando el médico escribe una receta para algún biológico para tratar artritis reumatoide o lupus o algún antibiótico o algún medicamento para control de triglicéridos, es la culminación de un proceso que concentra en una acción el conocimiento más avanzado y adecuado para el paciente. Es el vehículo que permite hacer efectivo el conocimiento médico. Entonces, entendiendo bien que los motivos de la industria es generar ganancias, desarrollando productos útiles, en contra de que la medicina lo que busca es básicamente ayudar a aliviar el sufrimiento de los enfermos, encontramos que si bien estas dos posiciones son diferentes, simultáneamente tienen un objetivo común al compartir su atención en la enfermedad y en los pacientes. Y ambos, industria y médicos, deben cuidar de mantener sus actividades en un cauce moral bien definido. Pero, insisto, y tengamos bien claro que para mantener esto en un cauce moral definido y éticamente correcto, la responsabilidad que le compete desde luego una parte de la industria, finalmente, mayormente le corresponde al médico. Es el médico el que, desde luego, no tiene que pelearse con el representante que llega a regalarle a lo mejor cualquier chuchería o que lo viene a invitar a asistir a un congreso, pero sí tener la capacidad para deslindar una cosa de la otra. Nuevamente entramos en un terreno extraordinariamente complicado, porque la pura aceptación de ir a Francia a oír un tratamiento para artritis reumatoide, pues ya
modifica la percepción del médico en relación a la compañía que lo invitó. Entonces, y esto básicamente es conflicto de intereses. Entonces, se tiene que tener cuidado en esto, pero sí, desde mi punto de vista, es el médico el que tiene que ser el regulador fundamental de esto y tampoco dejárselo en manos del Estado, porque para el Estado finalmente es muy cómodo no invertir en investigación y no poner los suficientes recursos para tener una atención médica correcta. Porque finalmente cuando no hay los medicamentos en algún país, es básicamente porque la economía del país no sostiene un sistema de atención a la salud suficiente para que pueda dar beneficios correctos para toda la población. En México, desde luego, tenemos un sistema con muchísimas deficiencias y gastamos menos en salud que la gran mayoría de los países en Latinoamérica proporcionalmente. Somos la 12ª o la 13ª economía del mundo y nuestro sistema de salud está verdaderamente retrasado en comparación con la mayor parte de los países de Latinoamérica, ya no digamos de otras áreas. Y entonces, cuando llega un medicamento, se desarrolla un producto y hay que pagar por el medicamento, el gobierno dice no es muy caro, porque no le ha dedicado el presupuesto a esto. En Francia, en toda Europa, el sistema de salud cubre los gastos de la población. No en Estados Unidos, pero sí en Canadá, por ejemplo. Y es complicado, pero finalmente se puede hacer. Es claro que además actualmente es extraordinario el desarrollo tecnológico y los tratamientos de los que ya podemos leer ahora. Ayer estaba leyendo un tratamiento de células madre que se diseñan específicamente para tratar retinitis pigmentosa y que la evolución de los pacientes puede ser muy buena. Pero bueno, eso está al alcance de muy pocas personas. Y esto se va a ir agudizando conforme las crisis económicas nos sigan distanciando de los grupos que acumulan la riqueza. ¿Y quién invierte en el desarrollo de esto? Ciertamente no son los gobiernos, no son las organizaciones gubernamentales, no son las instituciones de salud y tampoco más que algunas universidades y no propiamente en las economías que no están desarrolladas. Entonces, los que invierten y generan esto es básicamente la industria farmacéutica, quien además pues tiene que proteger esto y establece sus derechos de patente. Una vez que se publica una molécula, a partir de ahí empieza a correr el tiempo para que se acabe la patente. Son 20 años que tiene de patente para usar esa molécula como piense que la puede comercializar. De que la describe a que sale al mercado, pueden pasar en el desarrollo del producto como 7 años, 8 años, puede ser más tiempo. Y puede ocurrir que en el desarrollo del producto, ya que se gastaron $1,000 millones de dólares, en el último momento haya un hallazgo que demuestre que puede haber algún factor que no está bien controlado y que se venga para abajo todo. El hecho es que esta imagen, que salió hace varios años como portada del British Medical Journal, habla con claridad de este tipo de relaciones complicadas en donde con mucho sarcasmo el dibujante plantea a los representantes de la industria farmacéutica como estos lagartos que están ahí vigilando y haciendo cuentas de lo que están consumiendo los médicos, que son los que claramente se distinguen con sus batas blancas, jugando golf, comiendo, viajando y recibiendo la educación en la pantalla de atrás que quiere darles la industria. Y los pacientes, en el primer plano, están representados como el hámster que está ahí sujeto a algún estudio de investigación. Esto realmente llegó a un momento crítico. Esto que plantea esta caricatura
fue cierto hace todavía no muchos años. El hecho es que este panorama yo sí creo que se ha modificado, básicamente porque la industria farmacéutica, para poder mantener su credibilidad, tiene que tener un buen prestigio ante la sociedad y tiene que tener un buen prestigio ante los médicos. El hecho, y para enfatizar un poco los comentarios, déjenme hablar de dos momentos cruciales, quizás solo voy a hablar del final. Antirretrovirales. En 1981 nos encontramos con una epidemia que nadie sabía qué era, que afectaba a los homosexuales, que ocasionaba una gran mortalidad y que los enfermos pues se morían básicamente tan solo consolados por los médicos porque no había realmente nada más que hacer. La investigación, básicamente centros de investigación en Francia y en Estados Unidos llevó al conocimiento de que efectivamente era un virus el que causaba esto. Y en pocos años, ya para 1985-86, se demostraba que había un medicamento útil para modificar la evolución de este virus. El medicamento lo había desarrollado una compañía farmacéutica tiempo atrás, buscando algún tratamiento básicamente para enfermedades neoplásicas. Lo habían archivado porque hasta ese momento no había ninguna enfermedad que se conociera que fuera causada por retrovirus. El medicamento actuaba básicamente sobre la transcriptasa reversa. Entonces se quedó ahí guardado. Hasta que aparece el virus de inmunodeficiencia humana, se reconoce que es un virus que tiene una transcriptasa reversa, y entonces esta compañía dice, yo tengo aquí un inhibidor de transcriptasa reversa. Lo saco, un inhibidor que había desarrollado desde luego con una gran inversión, pero que lo tenía ahí almacenado. Y a partir de ahí se desarrolla una historia que todos ustedes han vivido, porque en los últimos 20 años, de que el paciente se muriera en 9 meses, hoy pueden vivir tanto tiempo como cualquiera de los que no tienen infección por VIH, con una pastilla que se toma al día. Entonces, este es realmente un desarrollo que llevó a cabo básicamente la industria farmacéutica. Nadie más le invirtió. Entonces, consideremos también que el desarrollo de las moléculas es extraordinariamente caro. La FDA señala que la inversión para el desarrollo de un nuevo antibiótico es de entre 800 a 1.700 billones de dólares. Ciertamente, Marcia Angel, que fue editora del New England Journal of Medicine, dice que estos cálculos son exagerados y pueden tener desde luego un factor de inflación. Desde luego aquí llevan todo el 30% que se gasta la industria en marketing, pero ciertamente es mucho dinero, y es mucho dinero que se puede caer en el último momento. Ya con el medicamento listo para distribuir, se acaba la distribución porque hay un memo que dice, no, pues el grupo control o los pacientes que estaban recibiendo este producto tienen mayor frecuencia de arritmias cardíacas, y ahí se muere el medicamento. Se acabó todo y se va a la basura todo lo que habían desarrollado. Entonces, lo que pasa con los antibióticos actualmente es que un poco lo que pasa también con las moléculas para tuberculosis, es que no son inversiones que les resulten estimulantes a la industria. Es mejor desarrollar un medicamento para controlar una enfermedad crónica como hipertensión, que lo tendrá que tomar toda su vida el paciente, a desarrollar un medicamento que va a curar un absceso de pared abdominal o un absceso hepático o una neumonía en 3 o 4 semanas de tratamiento con antibióticos. Ahí se acaba y ya lo dejan de vender. Entonces, ciertamente, desde el punto de vista financiero, es de altísimo riesgo el asunto, y los procesos son complejos. Ya no voy a entrar a hablar de investigación porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pero el hecho es que desarrollar un estudio multicéntrico para poder demostrar eficacia de un medicamento es extraordinariamente complejo. Este es de un artículo que salió hace poco en el New England Journal of Medicine, que habla precisamente de la complejidad. Y mientras más complejo, más complicado es uno de estos proyectos, hay mayores riesgos de que ocurran problemas.
en cualquier lado. Entonces, por eso es que los costos son grandes. Así que la industria tiene motivos justificados para poner un precio a los medicamentos. Y podemos discutir si puede ser mucho o puede ser poco. Habría que tener, finalmente es el Estado el que decide autorizar o no los precios de los medicamentos. Pero es el médico el que termina prescribiéndolos cuando tiene oportunidad y cuando efectivamente están al alcance. Y el médico tiene que estar, esto lo voy a pasar rápidamente, tiene que estar en capacidad de, como ya hablaba de Moynihan, Arnoldo, él propone que tendría que haber un nuevo juramento para los médicos, en donde el médico se comprometa a tomar decisiones libre de la influencia de la promoción y de la mercadotecnia, que no acepte dinero, regalos o amabilidades que puedan crear un conflicto de intereses en la educación, en la práctica, en la educación o en la investigación. Y tendríamos que desarrollar una serie de compromisos para el médico, en donde no acepte presiones, no solicite premios, no participe en estudios con metodologías tendenciosas, no acepte regalos, no busque convenios y que haga pública cualquier propuesta impropia. La industria tendría que no financiar actividades no relacionadas a la educación. Actualmente, y esto lo pueden ustedes comprobar, pueden hablar con algún amigo de ustedes en la industria farmacéutica y dicen, oye, necesito que me inviten a tal lugar, les van a decir, no podemos, está prohibido completamente. Han desarrollado un departamento, por lo menos las grandes compañías, las multinacionales, las nacionales no lo tienen, habrá que decirlo también. Un departamento de asuntos internos, digamos, en donde se investigan todo este tipo de cosas en la industria y a la gente la despachan por la sospecha de algún problema de conflicto de intereses o de incentivar este tipo de prácticas. Hay un gran compromiso de la industria actualmente para hacerlo. Estoy hablando de sus prácticas de marketing. Es otra historia cuando hablamos de los proyectos de investigación, que pueden tener nuevamente el sesgo perfecto. Nada más un poco para ponerles el apellido a cada uno de los códigos que les presenté y que tienen que ver con experimentos médicos, con guías para investigación, con derecho de los pacientes, con salud para todos en el año 2000. En 1978 se programaba salud para todos en el año 2000. Estamos en 2017 actualmente y tenemos que ir retrasando el proyecto y los otros que ciertamente no tienen que ver con la medicina. Y bueno, yo hasta aquí ya dejaría la presentación. Si tienen ustedes preguntas o comentarios, van ahorita a… ¿Cómo? Primero los comentarios de Julieta. De Julieta, muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, ahora la tónica del seminario para los que no han venido, dos breves comentarios de uno de los colaboradores jóvenes y luego de otro más joven que soy yo. Me gustaría empezar por lo que nos comentabas de que qué tanta información tienen los médicos para abordar los dilemas éticos que plantea la industria farmacéutica. Entonces, fue lo que me vino la reflexión de que si no cultivamos la bioética, la crítica en los estudiantes de medicina desde pregrado, entonces ¿cuándo? ¿No? ¿Qué tipo de médicos estamos formando? ¿Qué tipo de médicos queremos que nos atiendan? Hay dos opciones, ¿no? Los médicos que creen que van a curar todo con una pastilla, o aquellos que van a tener una visión crítica y una reflexión bioética en estos asuntos. Y por otro lado, también el doctor nos presentó cuáles pueden ser las consecuencias de considerar el medicamento como un bien del mercado y no como un bien social. También nos habló de que tenemos que tomar en cuenta la globalización, ¿no? Como escenario de reflexión para este asunto. Habló de justicia en la atención médica, yo agregaría justicia distributiva y justicia social también, que tenemos que reflexionarlo para realmente tener una discusión y reflexión completa. Habló de autonomía y el papel, ¿no?, de los médicos como responsables, que ya lo planteé en la pregunta anterior.
Y una pregunta que me gustaría hacerle al doctor es cómo estamos en políticas públicas para regular la investigación de industria farmacéutica con las instituciones de salud en México, ¿no? Esto porque vemos que a veces la industria farmacéutica se aprovecha de las instituciones públicas, ¿no? O realmente la investigación que se hace en esas instituciones, que a veces se hace muy buena investigación en estas instituciones, pero está al servicio de la industria farmacéutica, no a las necesidades de salud pública del país. También se aprovechan de los pacientes en algunas ocasiones. Entonces, a mí lo que me plantea esta pregunta es que pues, la necesidad de reflexionar sobre esto, porque si no abordamos este tema, pues va a caer en manos del mercado y el mercado finalmente va a ser el que va a regular la salud colectiva. Entonces, esas serían mis primeras dos preguntas. Y bueno, regresando a la de los médicos, no pude evitar recordar una de las frases que comentas sobre que para mejorar la práctica médica se requiere una profunda autocrítica, que debe empezar por reconocer que los modelos actuales son incorrectos, que muchos profesores se educaron sin fundamentos éticos y que lo consideran normal, ¿no? Que los enseñan estos engaños y simulaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde partimos para mejorar? Okay, yo hago un breve comentario también y luego, como seguramente va a haber muchas preguntas, sí les pido que sean muy breves. Samuel nos presentó realmente una charla muy interesante, muy bien balanceada. Siento que hizo una defensa muy correcta de las farmacéuticas y yo nada más quiero hacer un comentario, un poquito de cosas que Samuel comentó al margen o que no comentó en todo. Cuando hablamos de salud y enfermedad, por supuesto que hablamos de realidades diferentes. Estar enfermo en Suecia o estar enfermo en Finlandia no es estar enfermo en el tercer mundo. Entonces ahí el problema de la justicia social que mencionó brevemente Julieta tiene que ver muchísimo con la prescripción de los medicamentos y con el futuro de los enfermos en países pobres versus el futuro de los enfermos en los países ricos. Eso es un problema muy importante, de lo cual por supuesto no son responsables las industrias farmacéuticas, pero cuyo desarrollo, cuyo apoyo o cuya generosidad, como hablaban de Janssen, quizás pediríamos que fuese mayor, pero quizás lo pedimos sin razón, aunque sí tendría que mencionar, no sé si siga siendo esto real, pero así era, que la tercera industria o la tercera fuerza, no industria, perdón, que mueve dinero en el mundo son las farmacéuticas. La primera los narcotraficantes, la segunda son los militares y la tercera son las farmacéuticas. Debo recordar aquí, cosas que Samuel por supuesto sabe, que el PIB, el porcentaje interno bruto de muchos países latinoamericanos pequeños o africanos es mucho menor que muchas farmacéuticas. Eso es increíble pensar que se genere menos dinero en Nicaragua que Pfizer, pero eso sucede. Y hay unas cosas también que son muy importantes de las prioridades en la medicina, hablando de justicia social y hablando de los intereses de las farmacéuticas. Hay una idea que a mí me parece completamente cierta, que las farmacéuticas lo que siguen haciendo continuamente es crear medicamentos para enfermedades crónicas, lo mencionó Samuel, porque eso permitirá que vivan más tiempo los enfermos que pueden pagar medicamentos para mantener sus enfermedades crónicas. Y el interés por enfermedades raras o enfermedades emergentes, pues si no es nulo, es casi nulo en las compañías farmacéuticas, porque no tienen interés en tratar poblaciones que no tienen cómo pagar este tipo de medicamentos. Entonces, ahorita lo vemos quizás con la epidemia de ébola. Ébola no hubo una respuesta rápida de las farmacéuticas para crear medicamentos, creo que ya hay algo, Samuel lo sabe más que yo, pero fueron muriendo varias personas que son subpersonas para las industrias farmacéuticas porque no había interés. Y finalmente hay una película que muestra mucho el conflicto de los intereses de las farmacéuticas con lo que es lo humano real, El jardinero fiel, que parte de una historia de John le Carré, en donde se muestra muy bien eso, el abandono a las gentes pobres en pueblos africanos, porque no hay interés de las farmacéuticas para desarrollarlo. Bueno, antes de que Samuel le conteste a Julieta, si quieren hagan dos preguntas de 2 en 2 y que Samuel las vaya contestando. Pues si quieres, primero al público. Sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Carolina Altamirano, soy médica general y maestra en ciencias por parte de la UNAM.
Mi pregunta, voy a tratar de ser concreta, es sobre por qué en cada país no hay una industria farmacéutica, porque aparentemente la mayoría de las industrias farmacéuticas son extranjeras que venden fármacos a otros países, y probablemente si se distribuyera un poquito mejor esto de la investigación, ubicando localmente las necesidades de cada país, pues eso aliviaría incluso los costos, me da esa impresión. Y la otra tiene que ver, yo creo que es más en el sentido de reflexión, de cómo le hacemos los médicos y el personal de salud para reivindicar nuestro rol ante la sociedad, porque debido a la mercadotecnia, ahora Lolita ya la tiene más autoridad que yo, ¿no?, para prescribir medicamentos, pero si hay un desentendimiento en la sociedad, o sea, que una persona ubique como más, no sé, más válido un comentario de un comercial que el de un médico, a mí me hace mucho ruido. Y creo que sí es necesario retomar la autoridad, y dije autoridad, no autoritarismo, sobre lo que el médico tiene que hacer con relación al uso de medicamentos, pero también reiterando que la medicina no solamente es prescribir medicamentos, o sea, también es escuchar al paciente, entender necesidades y contextualizar las enfermedades, entre otras cosas. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Respondo estas dos preguntas. ¿Por qué cada país no tiene una industria farmacéutica? Bueno, básicamente esto es el desarrollo, la capacidad de desarrollo tecnológico que tienen las diferentes compañías. Yo solo les diría que desde luego hay una gran falta de visión en muchos países. Un ejemplo muy claro fue, hay una gran empresa farmacéutica que se llama Sanofi, es francesa, y hace pocos años trató de dejar, se originó en Francia, Sanofi, pero trataban de dejar el país porque no les convenía diferentes situaciones, desde impuestos hasta desarrollo, etcétera, y se iban a pasar, ya no me acuerdo, a Suiza, creo, completamente. El gobierno francés aumentó su participación en la industria para evitar que Sanofi dejara a Francia. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, en cambio, es México, en donde básicamente lo que se trata de hacer es que no exista ningún tipo de industria que dependa del Estado, porque consideran que es una mala inversión, y peor si tiene que ver con salud. Es una limitación, sí es una limitación para algunas situaciones. En otras ocasiones, el desarrollo de la industria no le permite mantenerse a flote y fracasan económicamente y por eso desaparecen, pero en el fondo yo pienso que tendría que haber un Estado capaz de ver la importancia de invertir en el desarrollo de productos en colaboración con la industria farmacéutica. Es como tendría que hacerse, para que además el Estado, como accionista de la industria, pudiera tener una voz en el consejo y decir vamos a limitar los costos de esta manera, pero tiene que estar participando con la industria de alguna manera en el manejo de los riesgos, invirtiendo en dinero en la manera en que se está arriesgando. ¿Qué tenemos que hacer los médicos para reivindicar nuestra imagen? Ciertamente lo hemos vivido nosotros, bueno, más el doctor Kraus, que es más grande que cualquiera de nosotros, pero hemos visto cómo se ha venido deteriorando la imagen del médico socialmente, y hemos pasado de ser un profesionista a ser un prestador de servicios que se comporta como tal. Entonces tendríamos que tener nosotros individualmente, el trabajo tiene que ser individual. No va a haber ninguna institución, ninguna universidad, ninguna escuela, ninguna política del gobierno que modifique o que revalore la posición del médico. De hecho, la tendencia es a que esto se deteriore cada vez más, pero somos nosotros, los profesionistas de la salud, de hecho debo decir, no solo los médicos, todos los profesionistas de la salud, los que tenemos que ver directa o indirectamente, los que tenemos que
realmente trabajar para que los pacientes nos valoren en función del servicio que les estamos dando, porque finalmente de eso depende. Paso a las preguntas de Julieta, en donde pregunta si hay políticas públicas para regular la investigación. Sí la hay, es reciente en el país. COFEPRIS se ha metido de manera muy intensa en esto, con poco conocimiento. Finalmente lo que se exige ahora es que todos los protocolos de investigación que involucran humanos los tiene que revisar COFEPRIS, y COFEPRIS tiene una plantilla de trabajadores que no tienen mucha experiencia haciendo investigación, y de hecho no tienen tampoco una gran capacitación académica ni en temas de metodología científica. Entonces eso es un problema grave. Afortunadamente también se ha desarrollado de manera paralela la obligación de que haya comisiones de ética en investigación y de ética en los hospitales. Eventualmente todo esto va a ir mejorando la situación, pero ciertamente ahorita la investigación farmacéutica en México, por un lado sí es, podría decirse todavía, no tierra de nadie, porque es tierra de los investigadores. El investigador decide cómo hace, cómo lo decide, cómo lo informa, qué es lo que escribe, y esto es un problema, porque además con la infraestructura de salud que tenemos, y hay ahorita la gran intención de traer una gran inversión al país para que haya más investigación farmacéutica, representa muchos miles de millones de dólares de investigación farmacéutica privada, y no la hay en México, no se hace en México porque nuestra infraestructura hospitalaria y nuestra capacidad de realizar este tipo de proyectos es muy pobre, tan pobre como la atención médica que se da. Entonces es complicado. ¿De dónde partimos en términos de justicia social? Bueno, esto va más allá, desde luego, de la industria farmacéutica, y podríamos apelar efectivamente a la caridad de la industria farmacéutica, que lo hace de alguna manera. Hoy estaba viendo la noticia, hoy salió la noticia de la creación de un centro de respuesta a emergencias a nivel mundial, que va a financiar Gates, que es de hecho el segundo financiador más importante de la Organización Mundial de la Salud, solo después de Estados Unidos, y yo creo que va a ser el primero para como ve Estados Unidos. Pero la industria farmacéutica es la que paga todos estos proyectos. Por ejemplo, dona dinero para desarrollar, se va a desarrollar un centro de investigación para evitar epidemias. Hace poco, y de hecho aquí lo comentamos, creo, hubo toda una disputa de Médicos Sin Fronteras con Pfizer, en relación a que Pfizer quería hacer un donativo de vacuna para neumococo, un gran donativo, representaba muchos millones de dólares, y ciertamente el tema es de lo más interesante y complicado para discutir desde el punto de vista bioético. Pfizer ofrece para que se apliquen en Francia, vamos a poner, 2 millones de dosis de vacuna para neumococo. Esto representa la posibilidad de que 2 millones de infantes se protejan para neumococo. La mortalidad, el riesgo de complicarse en ellos va a ser mucho menor. Médicos Sin Fronteras no aceptó el donativo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la política de precios de Pfizer para esa vacuna. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Molina, trabajo en la industria farmacéutica, y mi pregunta es que justamente en el Departamento de Asuntos Internos que mencionaba, y mi pregunta es, ¿qué opinan usted o ustedes del CETIFARMA y de los esfuerzos de autorregulación de la industria farmacéutica con respecto a sus prácticas comerciales? Y es decir, si ustedes creen que es un interés genuino de la industria o no. Debo decir que yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica durante 2 años, y cuando me fui pensaba que sí iba a darme un abrazo con Darth Vader cuando llegara a la industria farmacéutica, pero no fue así del todo. El hecho
es que la industria tiene muy claramente acotados cuáles son, pero nuevamente estamos hablando, hay muchas industrias farmacéuticas. Hay una industria farmacéutica multinacional que tiene una gran inversión, digamos que anglosajona, y hay otra que es, vamos a ponerles nombre, por ejemplo. Las compañías americanas farmacéuticas o que tienen capital americano predominantemente son mucho más rígidas en sus estructuras de control interno. Las compañías europeas son menos rígidas, tienen sus bemoles. Y las compañías nacionales no tienen ningún control. Pero las grandes compañías, Johnson & Johnson, Merck, Glaxo, Bristol, Pfizer, ciertamente han hecho un consorcio y han tratado de establecer reglas parejas para todos ellos. Desde el punto de vista de asuntos regulatorios, desde el punto de vista de aspectos éticos de la práctica comercial, y también desde el punto de vista de investigación. Han establecido, yo creo que ellos de alguna manera tienen, en la manera en que desarrollan nuevos productos, el sartén por el mango, y entienden simultáneamente que tienen que tener una buena cara con la sociedad, porque mientras sigan apareciendo malas noticias en relación al manejo, la gente no tiene confianza. Y lo que hace una gente que no tiene confianza es que dice, no, yo no voy a usar medicamentos, yo voy a irme con el homeópata, o voy a irme con el quiropráctico, o voy a irme con el mago o con el brujo, porque finalmente es lo mismo. Entonces, tienen que cuidar su posición en el mercado, y para cuidarla tienen que ofrecer el mejor servicio que puedan dar, y para hacerlo tienen que hacer sus prácticas correctamente. Yo creo que son genuinos en ese sentido. Nuevamente se abren otros vericuetos cuando se van a evaluar medicamentos, pero ya intervienen otros factores. Mi nombre es Adrián García, trabajo en el área legal de la industria farmacéutica. Y bueno, me llamó bastante la atención lo que usted comenta. En principio de cuentas le puedo decir que los controles éticos en la industria son muy altos. Como abogado lo veo, y realmente cuando hacemos contratos con el gobierno, es bastante restrictivo el asunto. Tenemos que cuidarnos de corruptelas y cuestiones así. Pero sin embargo también me gustaría remarcar que el papel del gobierno que debería tener en esta industria lo ha dejado de lado. Tanto el papel regulatorio, usted dice, es que nos dejan el hecho de que podemos hacerlo como nos parezca mejor, y está bien, su opinión es muy importante. Sin embargo, también caen en incertidumbre jurídica. ¿Esto qué significa? Que les pueden fincar responsabilidad penal o de cualquier tipo sin la menor contemplación, y eso está muy mal. Eso, primero que nada, afecta demasiado a la investigación clínica en México. Ahora bien, en cuanto a laboratorios presentes en México y América Latina, solo pocos hacen investigación clínica. La mayoría se dedican a ser genéricos. Es otro aspecto muy importante para la balanza de precios en cuanto a medicamentos, en la cual el Estado no tiene la mayor injerencia. Si bien Profeco lo que hace es darte una lista de cuánto cuesta dicho medicamento en la Bodega Aurrerá, Chedraui, etcétera, no puede meterse en este tipo de cuestiones, salvo que haya una contingencia sanitaria como la de la influenza hace algunos años. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión de cuál sería una política pública realmente efectiva para colaborar juntos, la industria privada y el gobierno. Esto para medicamentos, como usted menciona, antibióticos o medicamentos huérfanos, los cuales no representan como tal una ganancia para la industria, que no deja de ser un negocio. Gracias. Sí, claro, bueno, ya mencionaba yo, desde luego estoy de acuerdo con sus comentarios, y yo creo que el Estado tendría que invertir de manera conjunta con la industria, tendría que ser socio de la industria, y puede serlo de muy diferentes maneras, para poder tener la fuerza suficiente para poder influir en las políticas financieras de la propia industria. Yo creo que no hay otra alternativa. No solo estableciendo controles pueden regular esto, y decidiendo tampoco arbitrariamente sobre los precios, porque finalmente se crea una situación completamente irreal. Yo aprecio el comentario, nada más quisiera agregar algo. Si uno abre el Vademecum, te encuentras que muchas de las cosas que se venden en México no se venden en el extranjero. Se me ocurren 3 ejemplos rápidos. Una medicina llamada Dexavión,
que contiene dexametasona, que es una cortisona muy potente, con vitaminas. Yo no conozco esa combinación, no creo que tenga ningún sentido. Otro antibiótico se llama Ampiclox, que suma dicloxacilina con ampicilina, que tampoco le encuentro ninguna indicación médica. Y últimamente hay una serie de pomadas antiinflamatorias con vitaminas asociadas para ponerlas en los sitios de dolor. Eso no lo venden ni en Suiza, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Entonces, lo que usted comenta lo aprecio, pero si nos pusiésemos a hacer un estudio de las combinaciones de medicamentos en el PLM mexicano, de grandes compañías europeas y americanas, pues encontraríamos, aparte de los 3 ejemplos que menciono rápidamente, varios que no tienen ningún sentido y que seguramente no los prescriben en otros países. Pero además, y yendo al comentario que hacía la doctora al principio en relación a que decía, bueno, en realidad en los hospitales ya no recibimos a los representantes, ahora se quedan a nivel de la dirección. Y efectivamente, incluso también la gran industria, y ustedes están al tanto de las noticias, Pfizer y Glaxo están pagando unas multas extraordinariamente altas por hacer acuerdos comerciales que están fuera de la ley, básicamente por ponerse de acuerdo en precios, por buscar ganar licitaciones a través de sobornos en diferentes lugares del mundo. Entonces, todo no es ni blanco ni negro. Yo tengo otro comentario relacionado con lo de que el gobierno, ¿no? Suena muy alentador que el gobierno se uniera con la farmacéutica para como hacer un poco más equilibradas las cosas, pero al recordar un dato que la verdad vuelve el panorama muy sombrío, es de que pues la cantidad que da el gobierno a investigación en salud en México, ¿no? Que es 0.5% del Producto Interno Bruto, comparado con lo que se lleva a cabo en países ricos, que es alrededor del 4%. Entonces, sí, por eso es solo un, como dice el doctor Kraus, sueño guajiro, ¿verdad? Y la pregunta de los médicos, de que qué hacemos, la primera pregunta que te planteé, de los médicos, de que qué hacíamos, porque realmente no se cultiva esa reflexión. Bueno, una de las cosas que hicimos fue empezar con el seminario de bioética hace 3 años. Realmente yo sí creo, en algún momento hice la propuesta de que ética tendría que ser una materia en medicina que tendría que estar presentes en cada uno de los cursos que toman los estudiantes de medicina. No como algo que se da en un semestre, 3 horas a la semana y hablando de abstracciones, sino es algo que tendría que practicarse, desde luego empezar a aprender los fundamentos en los primeros ciclos y llegar a los hospitales para tener una orientación ética práctica en la clínica y eventualmente en la investigación. De alguna manera yo sí creo que paulatinamente va a ir mejorando el panorama, pero sí me acuerdo que cuando Arnoldo y yo estábamos en el hospital, poco los criterios para hacer la investigación los determinaba exclusivamente el investigador con la industria, punto y aparte. No había un tercero que pudiera mediar. Hoy ya no es así. Y por más que podríamos criticar a muchos comités de investigación y comités de ética en investigación, de alguna manera son un signo de que las cosas están cambiando. Que esté el auditorio lleno aquí es ciertamente muy alentador. Que el programa de bioética en la universidad tenga la fuerza que tiene, que haya un colegio de bioética, que tengamos voz para poder reclamar algunas situaciones o de alguna manera encauzar algunos comentarios, es un poco lo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender y tenemos que hablar y tenemos que ser capaces de elaborar un análisis crítico de todas y cada una de las situaciones y expresarlo, decirlo, no quedarnos. En México habitualmente cuando se hace un comentario crítico
se califica inmediatamente al que lo hace como un buscapleitos, el que viene aquí a provocar, etcétera. Es muy desafortunado eso. En la crítica está a la luz del desarrollo realmente, y es lo que tenemos que hacer. Hola, me llamo Raúl Granados y tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos… ¿De dónde vienes? Soy estudiante aquí de la facultad, de tercer año. ¿Y cómo podemos poner a nuestro favor la industria farmacéutica, sobre todo en distintas enfermedades y específicamente pues estas que están olvidadas? Porque hace poco en el mismo hospital donde pues ahorita estoy pasando, hubo un caso de coccidioidomicosis y pues esta enfermedad es bastante subdiagnosticada y puede haber muchas más causas de lo que hay y resultó ser un cuadro grave y resultó en una, pues que la paciente murió y que pues no es como muy bien conocida la enfermedad y tanto que hicieron una sesión interhospitalaria, etcétera. Y la otra es cómo hacer más crítica a la población sobre los medicamentos que se anuncian, y específicamente los que pueden tener algún daño pues, al organismo, como los hepatotóxicos o incluso nefrotóxicos. Y pues ya, gracias. Bueno, el tema de las enfermedades huérfanas o las enfermedades no atendidas es un asunto complicado, que al mismo tiempo también da ejemplo de cómo la industria puede colaborar para esto. Recientemente, y esta fue una iniciativa, creo que el presidente Carter hizo una iniciativa para erradicar, no fue esquistosomiasis, fue enfermedad, ahorita se me escapa el nombre. Exacto, ahorita se me fue el nombre. Exacto, para poderle erradicar del mundo, y esto lo lograron con un donativo de medicamento de laboratorio. Entonces se hizo una colaboración, el laboratorio desarrolló el producto, lo donó para que se distribuyera en grandes regiones en África, y una fundación que entiendo que fue básicamente el presidente Carter el que la armó para desarrollar la infraestructura que pudiera llevar el medicamento a los sitios donde se necesitaban. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos, pero finalmente todo viene a caer en la canasta en donde se necesitan recursos para poder desarrollar moléculas, para poderlas distribuir, para poder tener nuevos productos. Hablaba Arnoldo de ébola hace un rato, efectivamente hubo 11,000 muertos ante la mirada de asombro de todo el mundo mientras veían cómo crecía, y el hecho es que recién salió la medición final de la eficacia de la vacuna, que es 100% efectiva, y la vacuna existía desde antes de que empezara la epidemia, y existía básicamente por un motivo que casi ni siquiera se lo podrían imaginar, estoy seguros. Básicamente porque la industria militar pensó que ébola podía ser una arma biológica, entonces encargó desarrollar la vacuna, y la vacuna la tenían en una fase de desarrollo temprano. Actualmente han terminado los ensayos clínicos y es una vacuna extraordinariamente eficiente, pero nuevamente el objetivo de financiar este desarrollo no era el económico, aunque implícitamente sí lo llevaba. Nos pagan hasta las 6, así que hay espacio para 3 preguntas muy, muy rápidas, por favor. Hola, me llamo Natalia, soy de la Facultad de Química, QFB, y bueno, tengo como varios comentarios de todo lo que hemos abordado respecto a lo que habían mencionado de si los médicos tienen o no que aceptar pues todas estas becas, apoyos, ¿no?, que les proporciona en algunas situaciones la industria farmacéutica. Como usted lo mencionó, pues tiene un costo, ¿no?, al final en el precio del medicamento a la venta al público, entonces tal vez ellos podrían contribuir a disminuir este costo o a que este recurso se dirija hacia la investigación al no aceptar este tipo de estímulos. Luego, habíamos también mencionado que alguien había comentado que sí, ¿por qué no había como una industria farmacéutica por nación, ¿no?
Creo que sí hay como muchos esfuerzos de que se desarrollen industrias nacionales, pero también estas mismas se ven como, voy a decirlo coloquialmente, ¿no? Pez grande se va a comer al pez chiquito y hasta cierto punto las Big Pharma ponen muchas trabas para que éstas puedan desarrollarse, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que hemos mencionado de los recursos, y que había mencionado que si el Estado debería hacerse socio de la industria, creo que el doctor Ponce, ahí yo preguntaría, pues, ¿a cuál industria, no? Si lo relacionamos con la parte de una industria farmacéutica por nación, pues tal vez a las que quieren desarrollarse aquí, ¿no? Luego también quiero hacer una invitación a todos los compañeros COFEBES, porque había mencionado que en COFEPRIS hay muy poco personal capacitado, y es tal vez porque nosotros no nos vemos en este campo, ¿no? Nos enfocamos mucho en investigación y todo eso y olvidamos esta parte que también podría ser una responsabilidad que tendríamos que adquirir, ¿no? Bueno, déjame contestar rápidamente, nada más hacer un comentario en relación a la industria farmacéutica nacional, porque sí hay industria farmacéutica nacional, pero es una industria muy comodina. Ya decían allá atrás que se dedica a hacer genéricos, no desarrolla productos. El ejemplo contrario sería, por ejemplo, ¿qué hace Corea en pocos años? ¿Qué hacen otros países que trataron de desarrollar una industria? Lo mismo podemos hablar de industria automotriz. ¿Por qué en México no hacemos automóviles que podríamos ahora tratar de venderles a los norteamericanos en lugar de ensamblarlos nada más aquí? Nos van a cerrar las industrias. Tendríamos nuestra propia industria y podríamos hacerlo. No lo hacemos porque ha sido muy fácil vivir de lo que se cae de la mesa de Estados Unidos para fines prácticos. Si quieres ya, sí. Buenas tardes, mi nombre es Andrea, estudiante de Química de la Facultad de Química. Se ha sabido que las industrias farmacéuticas influyen en si se publican o no artículos debido a que puede que los investigadores hayan encontrado efectos secundarios en la sustancia activa de sus medicamentos. Nosotros, bueno, tanto médicos como futuros investigadores, es preocupante porque eso inhibe, bueno, no permite que se enteren los médicos, que son los que recetan esos medicamentos, que hagan un cambio respecto a… ¿Cómo podemos iniciar esta queja? Porque estamos ante tanto la industria farmacéutica como la revista, o sea, que son como cosas de poder. ¿Cómo hacemos un cambio? Claro, el tema es muy interesante y efectivamente tiene que ver con la publicación de estudios de investigación, que señalaba desde el principio que investigación es un tema particularmente complicado. Pero nuevamente aquí traería a colación este compromiso que de alguna manera autoestablece la industria, desde luego por presión social y política, y desde hace aproximadamente casi, ¿cuántos años? 8 años, calculo, se ha establecido la obligatoriedad, entre comillas, de que todos los estudios de investigación sean registrados en una base de datos que tienen los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y hay otra base de datos que maneja en el Reino Unido parte de la Fundación Wellcome, en donde la compañía que propone el estudio lo tiene que registrar ahí, para que la gente que quiere revisar cuántos estudios hay sobre la utilidad de la amitriptilina para los glioblastomas, sepa que hay todos esos estudios, porque efectivamente, si se atiende nada más a lo que está publicado, se publica lo positivo, no lo negativo. Incluso los cuerpos editoriales tienen esta tendencia. ¿Para qué publico algo que no demostró diferencias, no? Cuando el conocimiento ciertamente es importante por lo que tú señalas. La manera de tratar de controlarlo es que este registro es público, es obligatorio, y si tú haces un estudio clínico y lo quieres publicar en alguna revista que tenga algún viso de seriedad,
van a pedir que tengas el número de registro en este sistema, lo que te permitiría pues tener por lo menos acceso a esto. Y es el riesgo también de los metaanálisis, porque se hace un metaanálisis básicamente en función de estudios que han tenido resultados positivos nada más. Entonces, son desorientadores. Y la pregunta es buena y rápido digo algo muy rápido de lo que decía Sam. Hay una revista muy interesante que se llama Journal of Negative Results, que les recomiendo que la visiten, en donde se ve todo lo que se inició y fracasó. Uno, sería bueno para no repetir estudios y ganar dinero, y para entender dónde estuvo el fracaso y hacerlo de otra forma. Es una revista muy interesante. Y también vale la pena comentar que hace aproximadamente 2 años, o casi 3, en la Universidad de California, en Berkeley, desarrollaron un instituto de investigación en estudios no reproducibles. Es tal la cantidad de investigación no reproducible que es ya un tema de investigación en sí misma. 2 preguntas más breves. Queda. Comentario nada más respecto a esto. Acabo de leer que la Fundación Gates no va a publicar ningún estudio que salga de sus donaciones en revistas como el New England, el Lancet, o sea, de alta calidad, porque no son revistas abiertas, o sea, tienes que pagar por ellas. Entonces, únicamente van a publicar en revistas que sean abiertas para todo el público. Eso es algo que yo creo que es muy importante. Y la otra que quería comentar es realmente el gran papel que tiene el paciente dentro de todo esto. Y voy a poner un ejemplo, porque la inmensa mayoría de la población afortunadamente es sana. Y ahora quieren ser bellos. Y entonces la industria de la cirugía plástica y de todo lo que conlleva la medicina cosmética, es impresionante cómo los y las pacientes, porque son hombres y mujeres, se dejan hacer lo que sea, se dejan inyectar lo que sea, sin ningún estudio que diga fase 3, fase 4, no, se dejan inyectar absolutamente lo que sea. Entonces, sí, dentro de este contexto tenemos que educar a la gran población que ya es sana. Bueno, y algo que es importante, no sé si te acuerdas tú, Samuel, hay un premio Nobel que decidió que ya no va a publicar en las revistas formales y solo está publicando uno que se llama PLO's Medicine, que a lo mejor Samuel se acuerda del premio Nobel, y ya no publican esas revistas en donde se quiere un peer review, o sea, una revisión de un cuerpo editorial, porque dice que también hay mucho sesgo y solo se favorece a los que tienen cierta amistad con estas revistas. Este es un premio Nobel, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, nos recuerda. Sí, no contribuyó mucho Ponce de León. No sé si alguien se acuerda en el auditorio, pero lo buscamos. La revista es PLO's Medicine, que es una muy buena revista, y ahí publica este Nobel, que es hace 2 o 3 años sucedió eso. Sí. El problema es que era dueño de una compañía de publicaciones abiertas, pero está bien, yo creo que es importante. Y nosotros, el auditorio y yo, tenemos la culpa de tu falta de memoria, ¿verdad? Mi nombre es Silvana Larrea, soy estudiante de la especialidad en Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública y les quería preguntar sobre qué piensan ustedes del Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico, sobre todo en cuanto al tema de propiedad intelectual, porque bueno, uno de los puntos tiene muchos puntos cuestionables sobre los fármacos, pero uno es que quieren aumentar 5 años el periodo de patente para las industrias farmacéuticas, más los 20 que ya tienen. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el tema? El problema reside básicamente que quieren aumentar 5 años, evidentemente es para estimular a la industria, que invierta más dinero. Ese es el objetivo. Yo creo que de hecho hay la propuesta en contra de varias sociedades de disminuir el término de la patente. Es un tema difícil, yo realmente no tendría muchos argumentos para decir por qué sí aumentar 5 años más. Yo creo que con 20 años y la forma en que se ha desarrollado la industria es suficiente. No sé si en particular, porque para el caso de antibióticos, específicamente, o de estos medicamentos que tienen un tiempo de tratamiento muy corto, quizás la industria sí requiera tener un mayor tiempo de patente para poder
tener el estímulo de seguir invirtiendo en este tipo de medicamentos. Bueno, como se dan cuenta, la verdad es que quedan muchas preguntas, porque estoy seguro que la gente tiene que hacer preguntas. Yo tengo también muchos comentarios que yo creo que valdría la pena que hacer una segunda sesión sobre compañías farmacéuticas con Samuel, pero por ejemplo sigue existiendo esos dobles estándares de las compañías farmacéuticas en cuanto a investigación. Las personas que se estudian en Estados Unidos son personas diferentes a las que se estudian en África, lo digo con todo sarcasmo, ¿verdad? Pero con mucha frecuencia todavía se ve que en África las gentes que firman un protocolo para ser sujetas de estudio firman un protocolo en un idioma que ni siquiera es su idioma y firman el protocolo para ser sujetos de estudio. Y todo lo que parecíamos que ya es historia, como lo que sucedió en Tuskegee, en Alabama, en los 80s, no es tan historia. Lo que sucedió en Guatemala hace 20, 30 años con otro estudio, que no sé si era de sífilis como el de Tuskegee, también se encuentra que hay evidencias ahí de dobles estándares muy críticos en la industria farmacéutica e incluso en universidades que apoyan estudios de determinados compuestos químicos o algo, es porque reciben subvenciones importantes de industrias de otro tipo. Entonces creo que esto nos dará para otra sesión este año todavía. Y ahora, bueno, nada más para concluir, Alejandra nos dirá unas palabras finales. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia y les anunciamos de una vez la siguiente sesión, la cual tendrá lugar el 16 de febrero con el tema plagio académico, en la cual tendremos como invitados al equipo de trabajo de ética académica del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Asimismo, pues aquí están las redes sociales y el correo a donde nos pueden contactar. Se entrega constancia con 7 asistencias durante el año y el registro se hace a la entrada, y en un momento daremos las constancias del año pasado. Muchas gracias y los esperamos.